El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, Manuel López Campos, dijo que el órgano empresarial confía en que en el 2020 será un año con mejor desempeño económico. Señaló que la actual situación internacional favorece las oportunidades de que México se posicione como un destino turístico, por lo que la cifra de crecimiento para este periodo puede ser mejor que el de 2019. El sector empresarial de México espera que en 2020 se mejorarán los pronósticos de crecimiento económico del país y se alcance entre el 1 y 1.5% de crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional. El vicepresidente de Seguridad de la Cámara, Arturo Mendicuti, dijo que también se solicitará al Congreso Federal modificaciones a la ley para sancionar de manera más severa el delito de extorsión, un tema que los empresarios están padeciendo. Nosotros proponemos a las autoridades que el delito de extorsión se eleve, haya una modificación constitucional al artículo 19 para que sea considerado como uno de los delitos de alto impacto que ameriten prisión oficiosa. La Concanaco Servitur entregará también al gobierno federal una propuesta para que las empresas dedicadas a prestar servicios de seguridad puedan ser reguladas y se incorporen a la prestación de servicios de protección bajo lineamientos claros. En el curso de la semana que viene tengamos la posibilidad ya de dar a conocer el proyecto o el anteproyecto de ley de seguridad privada a nivel nacional, a nivel federal, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio. Manuel López Campos dijo que pondrán especial énfasis en este año en materia de promoción turística en conjunto con el gobierno federal y los gobiernos estatales para fortalecer el sector. Imágenes, Javier Martínez, información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.